Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Soy Jocelyn García, curso la carrera de Pedagogía de los Idiomas y el día de hoy quisiera hablar de por qué el aborto debería ser considerado legal en el Ecuador. Para empezar, ¿qué es el aborto? Es la interrupción prematura del embarazo que se puede dar de forma natural o inducida. Según el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, el aborto inducido es ilegal. Solamente es permitido en dos casos. Uno, cuando el embarazo atenta contra la vida de la mujer, y dos, cuando el embarazo se da en la cuestión de que la mujer ha sido víctima de abuso sexual y esa mujer cuenta con discapacidad mental. Es aquí cuando yo quiero tocar algunos puntos de por qué deberíamos considerar el aborto legal. ¿Qué pasa con las mujeres que no cuentan con discapacidad mental pero sí han sido víctimas de abuso sexual? Están obligadas a tener un hijo que no querían y que es de su agresor porque la ley no les permite abortar. 2. Si el aborto fuera legal, se evitarían muchas muertes, habría mucho menos riesgo de muerte debido a que las mujeres tendrían o pasarían por este proceso de forma más segura y no irían a lugares quizás clandestinos o en el que su vida corra riesgo. Esta es una práctica que se hace y se seguirá haciendo aunque sea ilegal, y en muchos de estos casos las mujeres van a dar a instituciones del Ministerio de Salud Pública, hospitales públicos, porque se les presentó algún tipo de complicación en el proceso, ya sea hemorragia, infecciones o algún otro tipo de condición que se haya dado en el proceso. El gobierno de todos modos se implica en este tipo de actividad porque obviamente las mujeres lo están practicando pero no de forma segura. Otra cuestión es, considero que el embarazo debería ser deseado, libre y no impuesto. Ustedes se preguntarán o dirán que mi opinión está muy parcializada hacia la mujer, que qué pasa con los niños. Nuestras creencias y también ideologías religiosas nos dejan claro que el aborto es un pecado, y en efecto lo es. Pero también estas creencias religiosas nos dicen que la salvación es individual. No deberíamos fijarnos tanto en las cosas que hacen las otras personas, sino más bien en las que nosotros deberíamos hacer. Dejando de lado el ámbito religioso, volvemos a la cuestión: ¿qué pasa con los niños? ¿Ustedes se han puesto a pensar cómo será la vida de esos niños que van a tener que nacer en familias o con madres que no los han deseado, que no los quieren, que no los esperaban? Muchos de esos niños quizás no vienen con las oportunidades ni en las circunstancias adecuadas, no van a tener las condiciones de vida que se requiere para que un niño tenga el desarrollo que debería tener en su niñez y en su adolescencia. Ustedes no sé si se han puesto a pensar o han analizado quizás a veces su entorno. Cuando muchos niños son criados por sus abuelas, sus abuelos, un tío, madrina, algún otro familiar que no son sus padres. Muchos de estos casos se dan porque fueron embarazos que no fueron deseados. También creo que deberíamos ponernos a pensar cómo es la vida de esos niños luego de nacer. Muchas personas dicen, tienen derecho a vivir. Sí, tienen derecho a vivir, pero vivir una vida digna, vivir bajo condiciones adecuadas, vivir con los recursos necesarios. Yo creo que también todos estos ámbitos deberíamos ponerlos sobre la mesa y pensar un poco más. ¿Debería ser legal el aborto en Ecuador? Gracias.